Estamos aquí en el living y es momento de recibir a la gente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, y para eso estamos recibiendo a la psicóloga y la psicogerontóloga Gabriela Ferraro. Muchísimas gracias, Gabriela, por hacerte unos minutos y venir hasta aquí. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un placer. Además, se va a venir el próximo 15 de junio, un día particular, un día de mucha reflexión y también un día para poner arriba de la mesa este tema de la violencia en los adultos mayores, porque es muy cierto que está muy mediatizado el tema de la violencia de los menores, ¿no? A nivel infantil, que obviamente es una problemática bien importante, pero a veces se corre el foco y se le pone atención a eso solo y se deja de lado esta otra temática que es recontra importante y que, bueno, cuando uno ve la población uruguaya, en su gran mayoría es adulto mayor. Por tanto, también es una problemática interesante a ponerle foco y poder hablarlo. ¿Va por ahí la importancia de este tipo de días así? Sí, y es importante poder tener esta entrevista en junio para empezar como a trabajar sobre el tema. Por la importancia de los días, por ejemplo, el 15 de junio es para sensibilizar, para trabajar, para hablar de todos los estereotipos que existen en nuestra sociedad con los adultos mayores y que de alguna forma generan, ¿no?, que estas cosas se potencien de abuso y maltrato. El 15 de junio es la fecha en la cual, bueno, todas las instituciones y todos los organismos que están trabajando de alguna forma ponen en foco, y también es importante que ustedes nos brinden estos espacios en la prensa para poder hablar sobre el tema. Porque muchas veces no se puede hablar sobre el tema o no se habla. Entonces tener esos espacios para que, bueno, se pueda conversar de los derechos de las personas mayores es importante, ¿no? Y más ahora es cerca del 15 de junio. Tal cual, que es un nombre largo, lo voy a leer. Es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Ese es el nombre que se le puso a este 15 de junio, que es, como decíamos, algo muy importante para poner el tema arriba de la mesa y poder charlar un ratito. Sí, las Naciones Unidas establece que más o menos 1 de cada 6 personas tiene posibilidad de riesgo de sufrir algún tipo de abuso y maltrato, ¿no? Y eso se correlaciona a nuestro país. Claro, a nivel mundial. En realidad nosotros lo que pasa es que a medida que envejecemos tenemos como mayores factores de riesgo que inciden en que sean vulnerados los derechos de las personas mayores. Hay como un perfil. Nosotros a nivel de la población las mujeres viven más que los hombres, entonces bueno, ser mujer también es algo que presenta como cierto riesgo. La viudez, el convivir con personas con adicciones, la enfermedad mental, son todos factores que inciden y que muchas veces, bueno, no se va como invisibilizando. El tema de la violencia, lo que pasa es que se invisibiliza, ¿verdad? Se naturaliza. Claro. Totalmente. Y en ese punto me parece que está bueno también poder charlar con respecto a los diferentes tipos de violencia, ¿no? Porque claro, uno asocia la palabra violencia con lo físico instantáneamente, pero también está el maltrato y también está la omisión de algunas acciones, ¿no? Que pueden llegar a generar cierta violencia, sobre todo cuando hay personas que dependen mucho de una persona más joven. Claro, existe el maltrato psicológico, ¿no? Que en realidad que es el que subyace a todos los tipos de maltrato. Está el abuso patrimonial, también el no poder manejar su dinero. Está la negligencia, que es un poco a lo que vos te referís, al tema de los cuidados, a la sobrecarga de cuidados. Muchas veces pasa que con la declinación funcional, que es otro de los factores de riesgo, la carga se le atribuye a personas que, bueno, que no se pusieron en ese lugar, los puso en ese lugar, pero no es que eligieron el cuidado. Entonces, a una mayor carga de cuidados pueden suscitarse este tipo de abuso y maltrato. También el estar constantemente cuidando a una persona también genera algún síndrome de burnout, puede generar. Entonces, digo, todas esas cosas son condicionantes que van pautando también el tema del abuso y el maltrato, ¿no? Dentro de los tipos de violencia aparece el estructural, el social. ¿Tiene que ver con aquellos, por ejemplo, adultos mayores que se encargan del cuidado? Quizás... Tiene que ver con el edadismo, con esos prejuicios o esos estereotipos que están a nivel de la sociedad que tenemos que combatir y que por medio de empezar a trabajar con las nuevas generaciones estamos dando como una pauta, ¿no? Es esa sociedad que tiene que adaptarse a pensar en una sociedad que hay más adultos mayores y empezar a hacer cambios que van de alguna forma pautando que la persona mayor tenga como otros recursos a dónde recurrir, a dónde poder sentirse bien, ejercer sus derechos en libertad y en autodeterminación. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que digo, que no se lo limite de alguna forma por ser adulto mayor. Que es ser adulto mayor, eso implica que podemos ejercitar nuestros derechos. Y hay muchos adultos mayores empoderados y bueno, y creo que estos son espacios para seguir trabajando con ellos y trabajar en derechos, ¿no? Tal cual. Con respecto a los factores de riesgo, me gustaría profundizar un poco más, teniendo en cuenta de que
quizá cuando hablamos, por ejemplo, con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, hablamos de enfermedades biológicas en donde los factores de riesgos son limitados, es decir, son estos y si se sale por otro lugar o si hay otro factor de riesgo, quizá condice a otra enfermedad. Pero en este caso, hablando un poco de lo psicológico, lo estructural, con lo cultural, con lo social, quizá los factores de riesgo se mezclan un montón, ¿no? Y quizá cada caso es particular y tiene su complejidad particular. Sí, para trabajar cada situación no puede trabajarlo un técnico ni una disciplina. Para cada adulto mayor, porque cada situación, como vos decís, es única, todos envejecemos de diferente forma. Entonces, al envejecer de diferente forma, tiene que ser un abordaje específico. No hay como una receta única para trabajar cada situación de maltrato, porque requiere no solo que la persona asuma, se dé cuenta de lo que está atravesando, tome de alguna forma la fortaleza para llevarlo adelante. Y lo que nos ha pasado muchas veces, que en la definición de abuso y maltrato, es que se genera un vínculo de confianza. Entonces, no es tan fácil cuando te toca a tu hijo, a tu nieto o a tu esposo, ¿no? Son vínculos de confianza en donde se genera el maltrato. Entonces, bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Tratar de cambiar esos vínculos no es fácil, porque muchas veces, además de que eso se invisibiliza, se justifican acciones o se toman medidas y cuando se llegan a alguna medida, ponerle judicial o alguna medida que implique algún cambio, es muy difícil sostenerla en el tiempo, ¿no? Porque lo vuelven a mirar con los ojos de esos hijos o esos nietos, lo vuelven a mirar con otra forma y no como esa persona que se convirtió en este momento y bueno, y nos limita a no darse la posibilidad de, bueno, de autocuidarse, ¿no? Que creo que va por ahí también. ¿Y qué tanta importancia tiene, bueno, el respaldo en profesionales teniendo en cuenta de poder abrir los ojos también, ¿no? Porque muchas veces uno está sumergido en una realidad en donde, bueno, las acciones que uno toma están coordinadas, no, pero están relacionadas, mejor dicho, con lo que pasa, ¿no? En el contexto. ¿Qué tan importante es poder acceder e ir a un psicólogo para justamente ver que la realidad en la que vivimos está mal? Claro, por un lado poder pedir ayuda y poder buscarla, está bueno, pero hay como factores que también inciden y que te fortalecen. Por ejemplo, en estar en actividad. La soledad también es un aliado para que estas cosas, como es una relación de desequilibrio de poder también, muchas veces la soledad no te permite ver esos desequilibrios. Entonces, estar con otros, contactarse con otras personas como un factor social, que los otros sean el espejo, que te devuelva la mirada del otro y que te diga, bueno, hay algo que quizás no esté pasándote bien, qué es lo que está pasando. Eso del factor protector, la actividad, el poder autocuidarse, porque muchas veces también en la carga de cuidado no nos cuidamos a nosotros y bueno, también la autoestima baja, entonces bueno, me da lo mismo que me traten así porque quizás me lo merezco. O sea, es como un tema muy complejo, ¿no? El estar con los pares es fundamental, o sea, hay que estimular a eso, trabajar sobre el tema, hablar sobre la temática y bueno, si yo me quiero, merezco que me traten bien. Entonces bueno, si hay algo, si hay gritos, si yo no puedo manejar mi dinero, si hay cambios en la relación o alguna cosa, creo que son señales como para que uno esté atento. No siempre quiere decir que se dé o que se desencadene una situación de violencia, pero bueno, sí, hay factores, son indicadores que uno tiene que estar atento y a veces los pares nos llevan a mirar de eso, ¿no? De esa forma, tal cual. Dos últimas preguntas. Una de ellas tiene que ver con lo económico, pero lo voy a dejar para después. Preguntarte por las cuestiones de género, donde se repite más, es en las mujeres y tiene que ver con esta condición de que la persona deriva el cuidado de sus hijos hacia la madre. Se da en los dos géneros por igual, o sea, el tipo de situaciones. El tema de las mujeres viven más, las mujeres enviudan y de alguna forma les va cambiando la vida, ¿no? Entonces, ese cambio de vida también lleva a tener que de alguna forma hacer este del cuidado. Muchas veces se revierten los cuidados. El que estaba cuidando, la persona mayor cuidaba a personas con patología mental o personas con adicciones o determinadas personas y ahora es esa persona o con una patología mental, esa persona que te tiene que cuidar. Entonces ahí empiezan este tipo de situaciones. Una persona que no se puede cuidar a sí misma no puede cuidar a otra. Y el cuidador principal envejeció, por ejemplo. Este sería una situación puntual, un claro ejemplo sería algo así. Lo último, y me parece que un poco haciendo un análisis con respecto a toda la situación, a todos los marcos, quizás lo más complejo aparece a nivel económico, ¿no? Sobre todo que cuando uno va incrementando en edad, aparecen mayores dificultades para encontrar una solución laboral y económica. Y allí es difícil también salir
a trabajar, como se dice. ¿Puede ser la persona mayor? Claro, la persona mayor. A veces el vínculo o el riesgo se da porque la persona mayor sostiene a otras personas. Claro. Entonces, el apropiarse de eso que la persona mayor le daba, ¿no? O sea, me parece que a veces se da al revés. Es de las dos formas. Pero no tanto es el económico, sino el psicológico muchas veces, el ejercer, claro, ese paternalismo excesivo también de te protejo tanto que te inhabilito o no te dejo tomar decisiones. ¿Hasta cuándo una persona tiene capacidad de poder tomar decisiones? Dejemos que tome sus decisiones porque es importante eso, ¿no? Entonces digo, cuidemos, pero también habilitemos a que la persona pueda hacer sus cosas. Por ejemplo, a veces se van a vivir en la casa de los hijos o porque enviudan, lo que te decía, o porque tienen determinadas situaciones y bueno, ¿qué pasa en esos momentos cuando quieren seguir teniendo su vida de manera autónoma, ¿no? Y el hijo quiere ponerle sobreprotegerlo en exceso, digamos. Bueno, bien, antes de cerrar, la importancia de remarcar esta cuestión del día, ¿no? De la importancia de hablar, pero también de llegar a una vejez en condiciones óptimas, ¿no? Que eso, en definitiva, a nivel de conclusión, se puede decir que podría llegar a ser el factor positivo, digamos, que vendría a contrarrestar los factores de riesgo y, bueno, todas las eventualidades que puedan surgir. Sí, en realidad, en la medida que nos cuidemos, en la medida que estemos en actividad, en la medida que socialicemos con otro, que es un factor protector, creo que es la clave como para poder tener un buen envejecimiento. Y también empezar a trabajar con las otras generaciones, ¿no? Empezar a trabajar el abuso y el maltrato ya desde las escuelas, desde otras generaciones, para empezar, bueno, a sensibilizar con ese tema desde ahora y poder de alguna forma trabajar sobre el edadismo. Estábamos hablando con la psicóloga y psicogerontóloga Gabriela Ferraro, de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Muchísimas gracias por estos minutos. Igualmente, muchas gracias a ustedes.